¿Lo quieren destrozar? ¿Quieren destrozar un activo del peronismo? Y digo un activo como podría ser un activo Grabois u otras personas que están bien vistas en el marco del peronismo. ¿Lo quieren destrozar? ¿Quieren destrozar la imagen? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Porque no lo entiendo. ¿De qué sirve? Después que elegimos otro de derecha, como en los últimos años, ya hay de derecha, hay un montón. Son de ellos. Me parece que es una situación que está llegando a un límite que uno no lo puede creer. Espero que se reflexione, que se pongan de acuerdo, que se entienda que hoy el jefe del peronismo tiene que ser el gobernador, que ya ganó 28 elecciones en la provincia de Buenos Aires, y la líder a nivel nacional es Cristina, y eso no se discute. Ahora, el gobernador no puede tener jefes arriba. Y si llega presidente, no puede tener jefes arriba. Puede reconocer a alguien como líder, como se reconocía a Alfonsín en su época, sí, pero no puede ir a preguntarle cómo gobernar, no puede ir a preguntar si puede subir las tarifas o no, como pasaba en el gobierno de Alberto en medio de la guerra. No puede, nos va a ir muy mal. Todo este sistema en los últimos 10 años nos llevó al triunfo de Macri, al problema del gobierno de Alberto y al triunfo de Milei. ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? Mirá, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir logrando los mismos resultados. Murano. Buen día, ¿cómo andan? Sí, ayer el gobernador Kicillof dio precisiones de cómo se votará en la provincia de Buenos Aires. Queda todavía una incógnita abierta que se va a develar en estas horas, que es si habrá o no paso, pero paso a explicarlo. Vamos a escuchar al gobernador justamente dando a conocer la fecha de elecciones el próximo 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires. Empecemos por ahí, porque en el anuncio también está el componente político al que referías, Roberto. Por eso, como gobernador, a cargo de fijar la fecha de las elecciones, firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente, centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras. Bueno, 7 de septiembre, fecha bonaerense, operativo que va a estar a cargo de la provincia, y el sentido expreso del gobernador es que no haya complicaciones para votar. En las simulaciones se demoraba mucho el proceso de votación y muchas personas abandonaban una de las dos elecciones. Claro, votaban uno y se iban. En el caso de hacerlas concurrentes. ¿Por qué? Bueno, porque por decisión del gobierno nacional ya de por sí se va a votar distinto. Una elección, la elección nacional se va a hacer con boleta única y la elección provincial con boleta tradicional. Te sumo algo. ¿Por qué los gobernadores desdoblan, además? Porque Milei, ¿ustedes se acuerdan cuando Milei gana las elecciones que durante todo el año perdía en todos lados? Sacaba 3 puntos, 4 puntos. ¿Por qué? Porque no tiene armados provinciales. Entonces conviene enfrentarlo separado. No todo junto cuando vos estás plebiscitando a Milei. Lo haces separado y enfrentás a esos armados cualunques que tienen los tipos. Esto es mucho más visible a nivel municipal. En los municipios... No tienen nada. Exactamente, la Libertad Avanza no tiene nada. Y de hecho, muy probablemente el acuerdo explícito o tácito con el PRO es que el PRO va a colocar a los propios a nivel municipal y eventualmente compartirá lista a nivel nacional si es que ese acuerdo fructifica. Entonces, a nivel municipal, ¿qué es el sentido del desdoblamiento en función del pedido de los intendentes? Recordemos que Kicillof llega a esta decisión tironeado entre dos posiciones, digamos, ¿no? La de los intendentes, incluso del radicalismo, no solamente del peronismo, que pidieron desdoblamiento, y la de Cristina, que públicamente pedía elecciones concurrentes. Sí. Son dos competencias distintas. Naturalmente, por características, pero además por sistema electoral se distinguía también en esta oportunidad ambos procesos electorales. Bueno, ¿qué pasa a partir de ayer? ¿Qué queda abierto? Si va a haber o no paso. Porque el gobernador, hoy va a haber una sesión. En la sesión de hoy, que en realidad era un cuarto intermedio de la sesión que se había iniciado la semana pasada, se tenía que definir si se suspendían las PASO en función de un proyecto del Frente Renovador. Bueno, el Frente Renovador... ¿Lo retiró? Retira el proyecto, en realidad se levanta la sesión, se retira el proyecto porque el Poder Ejecutivo, que se supone que le da impulso, más impulso a un proyecto porque es el oficialismo, presenta su propio proyecto de suspensión de PASO. Dice básicamente lo mismo, no es que
distingue uno de otro. Se supone que le da más fuerza política. Ahora, ojo, porque el gobernador se pone él mismo al frente de una discusión que el cristianismo puede aprovechar para importunar la perspectiva electoral. ¿Por qué? Bueno, porque anoche la especulación era que no se suspendiera la PASO, que parte del oficialismo no otorgara el número para suspender la PASO. Ojo, porque el oficialismo, el gobierno de la provincia, podría tener el número igual con los que responden a Kicillof, que son 11 diputados, si no me equivoco, y 3 senadores, y el resto de la oposición, que ya públicamente dijo que también estaba interesado en suspender la PASO. Hay que ver cómo hay que interpretar las palabras de Mayra Mendoza esta mañana, cuando dijo hay una diferencia, hay que decidirlo en una elección. Por ahí está hablando de las PASO. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso altera entonces el cronograma que tienen en su cabeza los intendentes, que no querían justamente habilitar internas en los distritos. Claro. Bueno, ahí se va a ver qué tan profundo llega la interna. Si la intención de la interna es realmente una fractura, como se viene presentando, o... Yo no creo que en este momento esté roto. Yo no lo Por tomaría. eso. Ese Hoy... es el título de Clarín, se rompió. Bueno, pero las palabras de Bianco son contemplativas, claro, ¿no? Son contemporizadoras. Bueno, lo que se ve Mayra tampoco estuvo, no hubo agravios ni qué sé yo. Pero también habló hay... Teresa García y fue un poquito más dura. No, Teresa hay un García... operativo en las redes muy fuerte. Claro. De un lado hacia el otro. Lo que no veo es un ida y vuelta en este momento. Porque Kicillof no tiene trolls. Porque Kicillof no tiene trolls. Pero tampoco sus funcionarios, ni otros dirigentes. Hay un mensaje más contemporizador. Habrá quienes no le crean también, pero yo no veo, y esto no es algo de ahora, desde los cantitos en los actos y demás, desde hace rato que lo que se ve es un sector tratando de desgastar, de bombardear a otro, y del otro lado, por ahora, mantienen las manos bajas. Profundidad, vamos a apreciar con qué profundidad Cristina quiere dar la batalla al gobernador. Dar la batalla, que es una batalla interna, insisto con lo que decía ayer, que es apreciada por la sociedad, por lo menos por la mayoría de la sociedad, como una disputa de poder y no como una disputa de liderazgo. Y marco la diferencia entre una cosa y la otra, porque la disputa de liderazgo se supone que es liderar para representar, con una orientación definida. Acá se aprecia como una disputa de poder por el poder mismo, es decir, por posiciones de poder. Incluso de lo menos edificante que ofrece la política, que es el poder en relación a posiciones vinculadas a otorgamiento de cargos, por ejemplo, que es la discusión en los términos que estaban teniendo y hasta hace unos días, públicamente, por ejemplo, Federico Fagioli con Facundo Tinianelli. Claro. Que era una discusión que estaba lejísimo de ser una discusión de liderazgo. Que el 99% de la población no sabe quiénes son los que mencionaste. Sí, está bien, pero la discusión... Está bien, pero nosotros sí, Pará, Facundo Tinelli estuvo el otro día en la reunión. El domingo noche estuvo en la reunión. Y también hay otros que nadie los conoce. Es el 2 de Máximo, si querés. Es una figura muy relevante de la Cámpora. Es el 2 de Máximo y es uno de los que maneja la Cámara de Diputados. Y Fagioli es el diputado de Juan Grabois. Ahí está. Y venían discutiendo públicamente en términos lo menos edificante posible. Vos querés cargo porque sos un ventajero. O sea, eso aleja mucho más a todo el dispositivo político del peronismo, panperonismo. Pero si nosotros tenemos que hacer 3 preguntas para entenderlo, imagínate... Bueno, por eso digo, el peligro de una fractura profunda... Es buen punto lo de Grabois, porque Grabois fue el que más se la bancó en la calle para defender todos estos años los galpones donde estaba la comida, los jubilados, estuvo poniéndole el cuerpo a todo esto. Y ahora le dicen que no puede poner un concejal. Entonces, o sea, no, vos anda allá y quedate ahí, que las listas las armamos nosotros, le dice Máximo. Y Grabois dice, pero estamos todos locos. No es menor eso, porque recordemos cuando fue lo del tema alimentos, el único no solo que fue a la puerta de los galpones para que lo soltaran, y el único que activó judicialmente también. Claro. Y llegó, insistió, y fue, y estaba en las audiencias con Leila Gianni, ¿se acuerdan? Sí, claro. Era Grabois. Después todo eso, vos decís, pasás un montón, nadie se acuerda. Yo creo que millones de personas se acuerdan, sobre todo las que no tienen comida. Porque se van a acordar del tipo que fue a buscar la comida para que se las den y todo el resto no fue. Concluyo con esto, Ari, en función de lo que decís. No sabemos si se va a fracturar o no la oferta electoral del peronismo. Esta es la gran duda que empieza ahora a tener que definirse. Si se va a ir a una elección fracturada, con el peronismo fracturado, o se va a una PASO con todo lo encarnizado que suele ser a nivel territorial, una interna del peronismo. Sí.
recuerden que hay muchas precuelas de esta discusión. Vos recordabas una precuela que era la de fin de año, el cantito "si querés una canción, vení que te presto la mía". Sí. Eso eran los términos de la discusión como se planteaba, ¿no? Sí, No, sí. no eran términos, insisto, muy edificantes. Hay una precuela de eso, que es el revoleo público de acusaciones entre Ferraresi, Mayra Mendoza y Julián Álvarez, que son vecinos, todos de la tercera sección electoral, donde Cristina iría a competir por la unidad. Bueno, el gobernador plantea que sí, pero podría ocurrir que finalmente la unidad no fructifique a nivel territorial y que haya oferta, por ejemplo, del Movimiento Derecho al Futuro, que hoy está referenciado en Kicillof, y que tiene a Ferraresi como una de las figuras ordenadoras, convocantes, en distritos vecinos. Acusación que en su momento detonó todo ese cruce entre Mayra Mendoza, Ferraresi. Entonces, como todo esto viene pasando, no es que está pasando hace 10 minutos, viene pasando de hace un par de años, no podemos todavía definitivamente decir que se va a ir en unidad, es la pretensión del gobernador, ayer lo dijo explícitamente, este es un esquema para ir en unidad en todos los distritos, y evitar la PASO es la forma de garantizar que haya lista única del peronismo. Pero ¿no? además él sabe que tiene un presidente que ya le quiso intervenir la provincia. Entonces él necesita tener un gobierno fortalecido, no un gobierno sin oficialismo. Ahora, la candidatura de Cristina, que hoy fue venida de vuelta por Mayra Mendoza y por Teresa García, que es quien lleva la voz cantante a nivel provincial y sobre todo en No el la Parlamento. escuché a Teresa. Fíjense, córtenlo, después se lo pasamos. Básicamente repitió las palabras que viene diciendo en las últimas semanas, que es que Cristina va a competir como respuesta al gobernador. No es lo mismo que vaya a competir para garantizar la unidad, Claro. que vaya a competir para responderle al gobernador por lo que se considera una ofensa. Ahí hay Que otra es que el cuestión. gobernador desdobla contra la opinión de Todo Cristina. es una ofensa. Bueno, Cuando salió Cristina... el cuervo. Y Y cuando el cuervo sale a responder. Cuando Cristina pusieron por Twitter el operativo clamor para que sea presidente del PJ, a la media hora estaban diciendo el traidor todavía no apoyó. Claro. O sea, cualquier cosa te lo tiran ahí y vos decís, no, si no te sometés, qué sé yo. A ver qué dijo el cuervo, que es noticia, ¿no? No, estoy leyendo el hilo, déjame chequear que sea de hoy, sí, hace 17 minutos. Esto que decías vos, el golpe empezó con el acto de Máximo Kirchner en Atenas, fue claro y notorio, Cristina es rehén del grupito de Máximo. Eso dice Esto ya lo vimos. La en el Roque peronismo, hace un rato en FM La Patriada. Grupos que tratan de cindir al líder de los comportamientos tribales. Ya lo vimos en el peronismo. No ha funcionado, no funcionó para el país. Digamos, solamente no funcionó para el ¿Y peronismo. vos qué es lo que veías en las redes que decías que estabas viendo mucho? No, salieron desde dirigentes dirigencia. importantes de la Cámpora, en on the record, digo, no, nada más allá de que además se vio mucho movimiento de cuentas automáticas y demás. Pero es eso, es un plan, a mí me da la sensación, por lo menos, de que esta es una interna que en algún punto era inevitable, que habrá que ver cómo termina. Yo creo que a la larga, para cualquiera que quiera tener un liderazgo en el peronismo después de Cristina, es mejor ganarle a Cristina que heredarla a Cristina, después de las experiencias ya fallidas. Creo que Axel no tenía pensado dar ese paso tan pronto y que sí fue empujado a dar ese paso por estos movimientos que vos venís relatando hace un año y medio. Desde hace un año y medio venís contando cómo de a poquito le vienen empujando, y en algún momento tenía que pasar porque si no el riesgo opuesto es la albertización, que es una palabra que se escuchó muchísimo Claro, en las y que- últimas y que semanas. el propio gobernador aludió, mirá cómo están las cosas. Me está escribiendo un tercero en discordia, que está en la tercera sección. ¿Existe tal cosa? A Y ver, bueno, sí, igual- porque el tercero en discordia hoy sería el Evita, que tiene pretensiones de competir Ok. en distritos donde, por ejemplo, hoy está gobernado por... Déjame por el peronismo. redondear la idea igual. Sí. Creo que no tiene que espantar una interna. Ujú. Creo que está claro que la interna es por quien conduce. Termina mal. Creo que, aunque yo estoy convencido de que es lógico que es una interna por poder, eso no significa que la sociedad esté preparada para interpretar bien una interna por poder y que por eso si se la llena de contenido sería mucho mejor. Claro. Pero eso no hace menos legítima una pelea por el poder. Creo que ninguna de las dos partes es inocente, somos todos gente grande con responsabilidades muy importantes de los dos lados y demás.
Y en ese sentido creo que estaría muy bien pedir una interna donde no se tire por la ventana al otro. Porque después nos vamos a necesitar todos entre todos. Ya sé que quizás es un poco naif, quizás es un poco inocente. Ayer ya hubo pero una operación no hay que perder de vista dónde está el verdadero enemigo, cuál es el verdadero problema que tenemos. Se hizo la operación contra Aníbal, ¿dónde se hizo? En Canal 13 con La Nata. La operación contra Bianco ayer se hizo en TN con Viale. A Aníbal le dijeron que había asesinado a 3 personas Quiero decir, en medio de la mafia de la efedrina. esas cosas pasan. Es muy. Yo lo que Por digo eso la interna es complicada y cuando, por eso. cuando nosotros miramos las redes, hay más de un 70%, que dice, yo te quiero, Cristina, pero mi candidato es Axel Kicillof. Es decir, para mí, Cristina va a ir a una interna y la va a perder. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso. Ahora, ponle que no sea así. Manejemos las dos opciones. Si pierde, la haces perder a Cristina en un puesto para legisladora provincial. 2 veces presidente, 1 vez vice, senadora, diputada. La mandás a perder como legisladora. Si gana, destruís un activo del peronismo, como es Axel Kicillof, uno de los más valiosos. Entonces, ¿cuál es el escenario bueno en todo esto? Bueno, completo la información con lo siguiente. Hasta hoy, hasta esta hora, hay paso el 13 de julio. Claro. Hasta esta hora hay paso el 13 de julio. Pero lo más ¿Por qué? probable es que se suspenda. Y vos decís que si hay una tercera parte, podría haber 3 listas. Me están entonces. diciendo no me quemé, Perdón. por eso digo. Yo Hay, no- hay tu sensación de discordia que podría ser o el Evita, o el Frente Renovador, o el Partido Solidario de Carlos Heller. Digo, no lo identifiquemos. Me dice, no me quemé. Pero No. ya lo habías dicho. Perdón. No dije Tengo- nada. Me es el interrumpió momento- Lanto, me interrumpió Es Lanto. el momento de sacar la carta de Hablo Yo Paso un Tren, porque la semana pasada yo dije que había una salida a todo esto, que era la que ninguno de los actores individualmente quería, pero era la que iba a suceder por default si no se ponían de acuerdo, que era que los bonaerenses vayan a votar 3 veces, y acá todos me miraron con cara de loco y me decían no va a pasar. Y hoy en día es el escenario más probable. Bueno, pero pará. Porque ayer el gobernador explícitamente se puso al frente de una campaña de Para que no 48 suceda. horas para que no Para que no ocurra. suceda, tal cual. Entonces, toda esta disputa política ahora tiene un paso previo a las urnas, que es el calendario, es la definición del calendario. Hoy se vota el 13 de julio en paso. ¿Por qué? Porque el gobernador, cumpliendo con el cronograma, ya activó ese proceso. Recuerdan que lo contamos acá, Claro. se decretó, se activó por eso el está obligado. por eso, está obligado a hacerlo, pero lo hizo. Y sí. Entonces, ya está activado el proceso de las PASO. ¿Qué es lo que dicen desde esta tercera posición, digamos? Es, si se habilitan las PASO a nivel municipal, que es como está hoy planteado, esto va a ser una carnicería. Por cómo está lanzada la interna. Y en términos de la disputa política en Provincia de Buenos Aires, la palabra carnicería puede ser figurativa o literal. Yo por eso en los términos en los que se dio muchas veces la disputa política en Provincia de recordá Buenos la Aires. de Aníbal y Julián Domínguez. No, recordemos Aníbal que pasó hace Fernández. 2 semanas en Gonet con facciones Boca. de barra bravas y No, está bien, sindicatos pero digo, cagándose a tiro en una la que era calle para y en un gobernador. hospital. Sí, pero acordate aquella para gobernador, que Sí. era una interna, Aníbal Fernández Claro. contra Julián Domínguez. Fue una carnicería. Fue un horror. No Una quiero ni carnicería. repetir. O sea, la de Lo que Aníbal fue decía más Roberto. conocida, que fue la del triple crimen. Después metieron a las familias, a los hijos. Fue Una carnicería. una situación Y heavy. esto se replica a escala a todo nivel electoral, municipal, provincial, nacional. Bueno, la medida del nivel de profundidad de crisis o de fractura o de ruptura o no, se va a dar en las próximas 48 horas si es que se suspenden o no las PASO. El gobernador explícitamente presentó un proyecto y quiere que se suspendan para evitar esa situación. También ha pedido a los intendentes que no quieren transitar por ese calvario. Y hay una pretensión de un sector del cristianismo, que es lo que dice Nico, que quiere sangre no en el sentido literal, digo, ¿no? Quiere dar una disputa territorial. Que es el sector del kirchnerismo más estigmatizado, pero al mismo tiempo con más despliegue territorial, que la cámpora, que es el que da la disputa territorial. Bueno, todo eso se resuelve en 48 horas. Hoy estamos a 8. La fecha máxima para modificar y que se altere este calendario es el 10. Podría haber, convocada la elección para el 7 de septiembre, una postergación en el calendario de decisiones de las PASO, pero no mucho más que 48 horas,
porque si no, ya está activada la PASO y va a haber PASO. Y ese es un dato muy relevante, del mismo modo que lo que vos decías. En la mayoría de las provincias ya se desdobló, sobre todo en las provincias donde se vota senadores. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que se busca es desacoplar lo más posible el proceso electoral, sobre todo en el momento de falsa escuadra del gobierno. Ya hay gobernadores que empiezan a apreciar que no comparten el electorado con Milei. Y eso altera los comportamientos. Yo conté que un gobernador del PRO que hace 2 meses me había dicho yo tengo que ir fusionado con Milei porque si no me destruye, y ahora dice no, yo voy a ir solo. Por ejemplo. Ya ve que Milei está mal. Y los 51 votos contra García Mansilla es una muestra de eso. Y lo que pueda pasar en el Congreso con el caso Libra puede ser una muestra de eso. Hay que ver qué adhesión tiene el proyecto de investigación del caso Libra en la Cámara de Diputados. Hoy va a haber una sesión que entiendo Eso que se disfrute de la tarde, sí. Sí, se va a frustrar. Está muy finito el quórum. Está muy finito el quórum hasta ahora. Pero hay que empezar a leer qué opositores se empiezan a oponer. Viste que hasta ahora funcionaban como los colaboracionistas, dialoguistas. Claro. Se empiezan a oponer cada vez más nítido. Hay que empezar a observar eso porque es un gobierno que se descascara, como vos lo decías hoy, y ayer en lo de Pepe, fíjate cómo te escucho con mucha atención en cada una de tus presentaciones. Te falta públicas. traerle la manzanita acá. Pero, Che, no, ayer le di una nota a Pedro Rosenblatt en Gelatina. pases el chivo, y quedé, Pases el chivo. no, quedé chocho. No saben lo que es Gelatina, qué lindo lo que han hecho, la cantidad de gente que hay laburando. Yo recordaba que Pepe empezó haciendo un sketch, después tuvo su programa y hoy tiene su medio de comunicación. Así que nada, muy orgulloso, lo quiero mucho y tuvimos una linda nota. Quiero ir a que Fernando Alonso me cuente tema de FMI y todo eso. Muy bien, lindo tema, ¿no? Vos sabés que hoy hay un tuit de último momento de la Cancillería de la República Popular China que nos puede ayudar a repasar qué es lo que está pasando con la negociación con el FMI, porque salió uno de los voceros de la Cancillería a responder una declaración que había hecho la semana pasada Mauricio Claver Carone, el responsable para esta región del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde había planteado la necesidad o la visión de Estados Unidos de que Argentina tenía que cancelar el swap con China antes de cerrar con el FMI porque no iban a permitir que usen fondos de este acuerdo para pagarle a China. Tenemos 24.000 y pico y le tenemos que devolver 18. Vamos a tener que salir a pedir prestado para devolverle. Claro, a Estados Unidos. Bueno, hay algo peor. Si vos a China le debés contante y sonante, le tenés que transferir 5.000 millones de dólares. El resto lo tenés que hacer como maniobra contable. Bajás de las reservas que dicen 24.000, porque ayer cayeron un poquito más, están ya en 24.000 las reservas, le tenés que descontar 18.500. Te quedan menos de 7.000 o 7.000 millones de dólares de reservas brutas en la Argentina, con unas reservas netas negativas en el orden de los 7.000 a 12.000, según como quieras hacer la cuenta. Después tenemos por ahí esa cuenta hecha. De reservas netas negativas. Así que es totalmente inviable, para eso no cerremos ningún acuerdo con el fondo y sigamos propio, porque es más caro cerrar con el fondo que cumplir los Guarda que esa frase es muy importante. Yo creo que hoy es más caro cerrar con el fondo que hacer cualquier cosa. Lo que le está pidiendo el fondo es lo va a desestabilizar al gobierno. Bueno, todos los acuerdos con el fondo han desestabilizado a los gobiernos en Argentina. Lo primero que hacen es producir inflación, después producen corridas cambiarias y terminan afectando la gobernabilidad. Así que esta seguramente no va a ser la excepción. Pero bueno, el vocero de la Cancillería china dijo que el intercambio de divisas entre China y Argentina contribuye a la estabilidad económica y financiera del país y es bien recibido por el gobierno argentino. Instamos a Estados Unidos a que adopte una perspectiva correcta y comience a pensar en cómo puede contribuir al desarrollo de los países de América Latina y el O sea, Caribe. China le contestó a Estados Unidos. China le contesta a Estados Unidos, mirá tu patio trasero, prestale atención, ayúdalos, porque si nosotros estamos ahí es porque vos no estás, es porque vos le diste la espalda, es porque vos tuviste una actitud expoliadora de sus recursos naturales y no apoyando el desarrollo. Esta escalada, por ahora verbal, entre China y Estados Unidos se está dando en todos los ámbitos, pero bueno, nos concentramos acá en Argentina. Y tenemos, creo que es
la placa número 4, el último tuit de Caputo. Porque Caputo está muy activo en una situación. Sí, claro, está muy activo. No, perdón. No, claro. El último tuit de Caputo es del jueves de la semana pasada diciendo. Me hizo entrar. Qué rockstar que tenemos de presidente. Sí. Ayer el presidente tuvo una sola actividad, ¿saben cuál fue, no? No, maquillarse para dar un... Ir a grabar un spot de campaña para Dorni. Previo, maquillarse. Va, por supuesto. Tuvo que ir hasta la Casa de Gobierno porque nos parece que no podía maquillarlo Por eso, en por eso. Olivos. Pero la única actividad del día, en contraste con esto que está contando Fer, ¿no? Cómo se está moviendo. Bueno, ayer, Fer, te hago 2 preguntas. Yo vi la agenda de Trump. Habló con Japón temprano. Recibió a Netanyahu. Habló con Israel. Habló con representantes del mundo árabe. Es decir, que la Argentina ya no está priorizado, como decían en la agenda de Trump. Pareciera estar más bien postergado, porque en la agenda de visitas está primero Bukele, la visita a Salón Oval. Con una invitación formal. Con una invitación formal, bilateral, y Milei no aparece. A ver, fue muy claro que lo que sucedió el jueves fue un desplante deliberado del presidente Donald Trump a Javier Milei. No fue un error de agenda, no fue un Se pinchó la goma de un helicóptero. Claro, no fue... Pero ni Ya siquiera hasta fue un donde se vuela desplante los deliberado, helicópteros, porque para no. que hubiera un desplante deliberado, Claro. Trump tenía que estar enterado de que Milei estaba ahí, y la verdad que no nos consta que Trump supiera siquiera que Milei había viajado a verlo. Yo creo por la declaración de Claver Caroni, yo creo que Trump deliberadamente evitó la foto con Milei. Porque la agenda de Trump, Claver Caroni, es mucho más importante que Milei. ¿Pero están parece que pendientes de eso? ¿Cómo? Digo, yo me imagino Trump desatando una guerra comercial, atendiendo a todo el mundo, el teléfono sonando, todos los quilombos que tiene, ¿está pendiente de si Milei está o no el que está? está pendiente es Es Claver Caroni. Caroni. Claro, ¿Sí? yo creo que Claver Caroni aprovechó, sabía que estaba Milei en Estados Unidos y Y que no iba a ver a provocó, Trump claro. para hacer la declaración, eso está claro. Ah, ok. Pero creo que Trump no estaba al tanto No, de todo Trump- Me esto, hacen ¿no? empatizar con Milei. No, bueno, pero... No, le hicieron Por bullying. delante. Claramente le hicieron bullying. Le hicieron jueves. bullying. Le hicieron bullying. No, Che, en ambos están- casos demuestra hoy- que no estaba a la reunión. O sea, en ambos casos demuestra que Milei hizo Viajó un sin movimiento tener- para generar una confianza y eso generó más desconfianza porque es menor aún de lo que imaginábamos. La la alegría que comunicación con tenía Trump. anoche Mauricio Macri a mí me hace sospechar de una intervención de Macri como se sospecha en el ámbito político. Igual, ojo, porque ayer Macri dio una definición política muy fuerte que impacta directo en lo que veníamos hablando y que también es el reconocimiento de una derrota, porque dijo que quiere que el PRO y la Libertad Avanza vayan juntos en la provincia de Buenos Sí. Aires. Y eso es con Milei más débil que nunca y con la ciudad ya prácticamente perdida, y aún así Sí. está aceptando lo que era inevitable, que es que todo el PRO corra atrás de Milei en la provincia Pero de el Buenos tema Aires. son las proporciones en la lista y sobre todo las listas Sí, ¿y a municipales. quién le responden después? A ver Las si listas termina municipales, armando claro. la lista Macri en vez de Claro. Milei, tanto que se debilita. Claro. Hoy los mercados están para arriba, después de caer un 20%, siempre tenés un rebote. Ayer decíamos que era un récord que cayeran 4 jornadas seguidas. Bueno, hoy hay un rebote que va a hacer rebotar a Argentina también. El tema es que el clima internacional recrudece, no mejora. Digo, No, yo no sé si Argentina va a rebotar en forma importante hoy. Los ADR están hay- subiendo, ¿eh? Sí, bueno, pero hay factores que están potenciando la crisis interna en Argentina. YPF está 3% arriba, el Bilbao Vizcaya 6% arriba, Edenor 2.4%, Grupo Galicia 6% arriba. En este momento Están por lo menos recuperando están la mitad de lo que cayeron Exacto. ayer. La mitad de lo que cayeron ayer, mucho menos de lo Menos que de cayeron, en todos los últimos, días. Claro. en esta jornada. Y vos sabés que siempre los mercados tienen sub y baja porque hay gente que aprovecha esto para capitalizar ganancias. Bueno, quien vendió el viernes está recomprando hoy en el piso y está... Y No, además no podés vender todos los días porque te descapitalizás, rompes todo. Sabés que tenés que parar de vez en cuando. Y además esto de Trump reuniéndose efectivamente con los distintos países, bueno, avala un poco esta hipótesis de genera toda esta fragmentación, principalmente con China, que es al único que le dice no me voy a juntar con vos, pero con el resto de los países sí. Entonces sube la bolsa asiática, sube la bolsa de la Unión Europea, pero estamos en vilo de nuevas decisiones. Digo, Y es no, muy no se interesa- termina hoy. Y es muy interesante lo que discusión. planteas, porque eso deja a la Argentina en una posición todavía más débil. Porque
en esa reestructuración del comercio internacional que te está planteando Estados Unidos, donde rompe con China, pero busca mantener los acuerdos con la Unión Europea, con Japón y con el resto de las naciones, Argentina depende más de China que el resto. Y si Estados Unidos, como quiere Claro Carboni, le fuerza a Argentina a romper con China, la debilidad del Banco Central va a hacer que no puedan resistir, no ya hasta las elecciones, sino que no puedan resistir una semana. Y eso lo va a seguir viendo en estos días, porque el próximo lunes tienen que renovar 14 billones de pesos de la Billones, deuda, con B larga. billones de pesos de la deuda pública, y no los tienen. No tienen hoy capacidad de acceder al mercado para ir a buscarlo, y tienen dudas de cuánto pueden renovar, y tienen dudas de cómo cubrir la diferencia entre lo que no renueven y lo que le tengan que pagar, porque les desarma todo esta política monetaria restrictiva que vinieron a aplicar con la idea de que solo la inflación se controla con la emisión monetaria. Así que están en un gran, perdóname, quilombo tremendo. Anoche me decían que Macri le hizo llegar a Milei posibles cambios de Toto Caputo, posibles ministros. Reemplazos. Claro. Y es vivo, ¿quién empezaba a poner ministra? ¿Y quiénes estaban en la lista? Además de Sturzenegger. No, que los que tuvo Macri, los que conoce. Sí. Duhovne. La Cunza. Duhovne, La Cunza. cara No, de me parece que Duhovne Pero no, de pará, la pero Cunza está hoy y forma parte ¿defolteó deuda en pesos? de la mesa chica de Macri. Es el Se dice referente reperfilar, económico. Ari. La Espina también. Y la Espina también. Espina también. Una puede cosa que ser. quiero aportar, y como información de esa que pasa bajo ¿Duhovne sigue radar. viviendo en el baldío o ya se mudó? No, se formalizó el Qué tipo baldío jodido, ¿eh? como propiedad. Gente con esa memoria no Duhovne sirve. vivía en una casa, no voy a hacer, pero una casa bonita, y la tenía declarada como un baldío el hombre. Es Belgrano. En Belgrano. En Belgrano. Que no hay mucho baldío. Hay mucho baldío. No hay mucho No baldío. duran mucho en todo caso. Rápido van y les construyen algo. Claro, un baldío en Maxwell lo podés esconder, pero en Belgrano es más jodido. Claro, En cuanto hay un baldío, media hora hacen un edificio. exacto. Claro. Casi le hacen un edificio porque vivía en un baldío. Claro. Pero no, al final vivía en una casa. Era una linda casa, sí. Pagni justo no investigó eso, no se enteró. No, lo publicamos Lo nosotros. publicó Tiempo Argentino. Y fue muy simpático porque en ese momento me llama Sloto, que tenía todavía capacidad de sorpresa, ¿viste? Un tipazo que aparte mantenía la capacidad de sorpresa, cosa que los periodistas perdemos relativamente pronto. Entonces me decía, che, pero vos estás muy seguro, porque no puede ser que el tipo sea tan gil. Digo, mira, tengo el papel, las fotos de la casa presentada por la madre, porque la arquitecta decía a la madre, me dice, qué tipo pelotudo. Un saludo a Sofía González, Nico Márcico y Sí. Gustavo Sosa, que fueron los También. que hicieron esa investigación. Extraordinario. Che, una cosa, perdón. Sí. Esto que decía, porque hay información pasa bajo radar. En la previa a esta decisión de Trump, se había dado una reunión de secretarios de Japón, Corea y China Ajá. que pretendían avanzar en la aplicación del yuan digital para el comercio regional, como ya está ocurriendo entre China y los países árabes. Por eso yo mencionaba que una de las primeras reuniones que brinda Trump es con los países árabes, porque la intención aparentemente de esto que hizo Trump, al formato que habitualmente usa Trump para negociar, de dar el golpe y después bajar la espuma, es terminar de evitar que China consolide el uso del yuan digital como moneda de intercambio, ya no solamente en la región, cosa que ocurre desde el 2020, sino con otros grupos Claro. económicos, que no son necesariamente tratados ni de libre comercio, es otra cosa, es el uso del yuan digital como moneda de intercambio. Hacia ahí van avanzando con Japón y con Corea. Y con que el BRICS también. Y con el BRICS. Gente que se odia de verdad, ¿eh? Sí, sí, O sea, bueno, China y Japón sí, se sí, odian sí, sí. desde Ahora, hace miles de quiero años. tener presente que si eso se impone, Estados Unidos pierde la principal herramienta que aplicó las últimas décadas para ejecutar su control político de las naciones, que es la capacidad de aplicar sanciones económicas. La posibilidad de aplicar sanciones del código económicas solo está respaldada en la vigencia del dólar como moneda de cambio. No, y el Claro. código SWIFT. Todo esto Bueno, nace... el código SWIFT es el instrumento. Che, quiero ir a un tema
por ahí más cercano a la población, que es ¿quién se considera clase media todavía? La otra vez hablábamos con unos amigos, decía, bueno, no sé, podés salir a comer afuera, podés ir a la cancha, podés cambiar el coche. ¿En qué momento te das cuenta que, uy, che, somos pobres? Porque antes éramos todos clase media, acá, ¿no? Y hay un laburo que tiene la información Cande que me parece que está muy bueno para mostrarlo. Sí, lo tenemos en la placa 1, esta pirámide que pone efectivamente una desagregación de la sociedad en este trabajo de Guillermo Oliveto, donde cruza los datos de información de ingresos, pero también de salarios, para empezar a estructurar a la sociedad argentina en este primer trimestre del 2025 y hacer distintos grupos, ¿no? La clase baja sería la que tiene un ingreso promedio de 700.000 pesos. Obviamente que la clase baja arranca desde el ingreso 0 hasta el ingreso de 1.060.000 pesos. Y acá me parece interesante, obviamente que hay un fenómeno que tiene que ver con la nominalidad y con la inflación, pero estamos en un país donde o sos millonario en pesos o sos pobre directamente. Eso es lo que nos dice ese 26% de la población que efectivamente gana menos de 1 millón de pesos por mes. Después tenemos una clase baja superior, que sería el que está por encima de la pobreza, pero por poquito, ¿no? Que está por encima de la pobreza, pero está rascando esos niveles de consumo más bajo, que es hasta 1.850.000 pesos, con un ingreso promedio de 1.750.000. Acá sería un 52% de la población argentina que es o pobre o casi pobre, ¿no? Esas bases de la pirámide donde más de la mitad de la Argentina estaría representada en esta pobreza o casi pobreza. Después tenemos las clases medias, que eso es interesante en el análisis que hace Oliveto, que viene siguiendo estos temas, donde hay una suerte de autopercibimiento de las personas de que son clase media, ¿no? Muchas veces personas que en realidad, en términos de indicadores, pertenecen a los grupos de la clase baja o de la pobreza directamente, sin embargo se siguen representando como o autopercibiendo como de clase media, y en realidad lo que nos muestra es que la clase media baja sería el 26% de la población, o sea, un cuarto, y menos aún la clase media alta, que sería ese 17%. Para ser de clase media baja, tendrías que tener un ingreso entre 1.850 millones de pesos y 3.200.000 pesos. Entre 1.800.000 y 3 millones sos clase media. Clase media baja. Me decía el Tano que ayer Oliveto decía que las primeras 2 franjas deciden día a día qué van a comer, para cuánto les alcanza para comer. La aventura Exacto. del alimento. La aventura del alimento. La libertad. Viva la libertad, carajo, de decidir hoy si puedo comer un poquito de verdura. Sí, ahora voy un poco a cómo compone esos grupos, pero para que dimensionemos a veces los números, ¿no? Porque uno creería que ganando 3 millones de pesos como ingreso familiar, bueno, podría autopercibirme clase media alta, me va bastante bien. Son 3 millones de pesos, $3.000 por mes. Bueno, no, efectivamente sos una clase media baja y recién clase media alta entre 3.200.000 pesos y 6 millones. Hay solo un 5% de la población argentina que puede ser considerada de clase alta, que tiene un ingreso promedio de 9,5 millones por mes, o sea, prácticamente $10.000 por mes. Y esa es la clase alta que efectivamente no tiene que controlar sus gastos y está, lo que dice Oliveto, fuera de peligro. Tiene una idea de la posibilidad de proyectar. Lo que dice Oliveto es que justamente en este trimestre, con la apreciación cambiaria y con esta idea de consumo afuera, bueno, es una clase alta que se ha acomodado y que puede estar poniéndose al día en consumos que tenía pospuestos, ¿no? En viajes al exterior, consumos de bienes importados y demás. Después, cuando vamos a la parte de la clase media, incluso la clase media alta, bueno, tuvo que pasar un cimbronazo del año pasado en los gastos fijos, en lo que tiene que ver con el colegio privado, con las prepagas, con los combustibles, con el pago de la luz y los servicios. De nuevo, estoy hablando del 17% de la población que cobra más de 3.200.000 pesos por mes. Bueno, esa clase tuvo que efectivamente ajustarse el año pasado
y este año estaría llegando con lo justo. No es que llega y le sobra, no está tranquila como ese 5% de la población. Ayer había un oyente que hablaba con Matías Colombati. El tipo decía, se me rompió el lavarropa y tengo que cambiar la batería del auto. Y ya está, o sea, tengo que elegir una de las dos cosas. Porque viste que cuando uno llega justo, las cosas pasan porque tiene que pasar, porque además están hechas para durar poco. Y ni te cuento No es si que tuve dependés- la mala suerte. Y ni te cuento si dependés de ese auto como parte de tu ingreso. Claro, Porque exactamente. usás para hacer Es hora que de la Uber. heladera- ayer se nos rompió la heladera. ¿Puedes poner el grafiquito y quiero ver en qué clase está la heladera? ¿En qué? La heladera... Bueno, Sí. en Perú dice que la mitad de la población no tiene heladera y vamos Bueno, hacia ahí. la heladera, si la quiero comprar de vuelta, la heladera sola es clase media alta. Está ahí, entre clase media baja y clase media alta. ¿Cuánto vale una heladera? Y sale arriba de 2 palos. Sí. Clase media baja. Clase media baja. La heladera. Y si la quiero arreglar, estaba casi en clase baja superior. Solo arreglar la heladera. ¿Cuánto? Mirá. ¿Arreglarla cuánto? Y palo y pico, palo 500. Sí, o sea, Mirá, tenés algún gasto Métete extra en y te YouTube un desordena. tutorial. No. ¿Cómo Yo arreglarla? soy una Claro. bestia, ¿no? ¿Vos sabés que, se rompió. perdón, Candy, Sí. O sea, un aporte nomás. solo la heladera es clase media, clase baja superior. Es lindo decirles baja superior. Bueno, Suena- quiere suena- decir suena casi menos- pobres. O sea, en la clase baja, obviamente, está inmersa en la pobreza y dentro de eso tenés la indigencia. Oliveto no se mete en eso porque él estudia las clases medias, así que no va al análisis. Pero la idea, el objetivo de esto es ver cómo se componen las clases medias y qué decisiones están tomando las clases medias. Porque lo que dice en el informe, que es muy interesante, es que incluso las clases medias acomodadas se están restringiendo y que ya las clases medias bajas, o sea, la clase media baja, que ya está por encima de ese 52% de pobres o casi pobres, de todas maneras llega con lo justo o a veces no llega a fin de mes. Tiene que ajustarse en los consumos. Es interesante cruzar esto con los datos de consumo, porque Claro. es lo que decimos siempre. Si el promedio del consumo cayó un 10%, pero tenés un sector de la sociedad que está comprando un poco más, porque es la clase alta que hoy en día accede a bienes que antes no accedía, importados y demás. Se están cambiando muchos autos y demás. Y tenés un sector que, rascando lo último que le queda de ahorros o haciendo horas extras y demás, está logrando mantenerse. Eso significa que los que están de la mitad para abajo, que son los que están perdiendo, pero están perdiendo mucho más que el 10% Claro. del consumo. Recomiendo Porque ese nota 10% hoy de- incluye los Además, vos otros. fíjate que Sobre los gastos esto. fijos, o sea, Sí. los tipos todos los meses te suban la luz, todos los meses te suben el gas. La Los prepaga, colegios. la prepaga todos los meses te lo sube. Y vos, tus ingresos no suben todos los meses. Ahora, en este momento, se está discutiendo una nueva actualización, le dicen, aumento de la electricidad, de la energía eléctrica. Se va a duplicar, según el programa que ya está establecido, se va a duplicar relación con la inflación el aumento. Es decir, Ajá. el proporcional de inflación que le correspondería Sí, sí. aplicar a la nueva tarifa se va a duplicar en relación a la inflación acumulada. Es que lo que dijeron es que El la porcentaje de aumento de la la electricidad. receta de ellos para enfrentar la crisis internacional es más ajuste. Sí. Lo vienen diciendo todos los días. Y, perdón, un aporte que quería hacer con esto, el tema Perú. Hay un informe muy interesante, vamos a ver si en estas horas lo desclasificamos, que está elaborando la Facultad de Psicología, que hacen un monitor de comportamiento social, en relación a la, bueno, dicho con respeto, la peruanización de la economía, sobre todo en términos de economía de bolsillo y de comportamiento social. Vos sabés que la bicicleta se transforma en una herramienta de control social muy relevante. ¿Por qué? Y con la bicicleta vos podés hacerte un ingreso mensual laburando de delivery. Entonces, en términos de comportamiento social, el que te regala una bicicleta, Es como Rukauf. bueno, No, pero Rucaus te regalaba una bicicleta con una rueda. Con una rueda, y después si lo botabas, botabas, te la te daba. la otra Retirás rueda. una zapatilla. claro, que si vos bicicleta. retirás ya al sé, Estado, era el- y no estoy acá haciendo una elegida de la política clientelar, pero si vos retirás al Estado, que puede tener este tipo de prácticas que ustedes están recordando, va a haber otro grupo de poder que va a reemplazar al Estado en ese tipo de No, prácticas. pero ya está el Y mercado entonces- reemplazándolo. Pero pará, la Mirá lo bici... que pasó ayer en el Gran Termino Buenos con, Aires. perdón, termino con esto. La bici no se la da al Estado para que vaya a ser de libre, se la da a un grupo narco para que vaya a ser puntero de narcos. O sea, la herramienta es la misma, el tema es para qué la usás. Claro, ¿Y Quiero- quién te la da? El que te la da te determina el uso. claro. Quiero cerrar con dos cosas, si podemos poner la placa del modo, porque creo que hay un ejercicio interesante también en reconocer los ingresos, que son los ingresos familiares. Obviamente no es lo mismo una familia de
de 5 que un grupo familiar de 3 personas, pero bueno, hay que sumar esos ingresos familiares. Y acá algo que me parece muy relevante es que lo que nos dice este informe es que solo el 22% de la población más rica está en una situación de tranquilidad. Una muy tranquila y acomodándose y mejorando su consumo, que es ese 5% de la población más rica, un 17% que llega bien, paga todo lo que tiene que pagar de servicios privados, y después ya una clase media baja, y leo textual de este informe de Oliveto, que dice, ya no compra primeras marcas de nada y que está viendo la degradación en su consumo porque el mes termina el día 20. Y la clase baja resignada se conforma con no caer en la marginalidad. Estás hablando del 78% de la sociedad está en esa situación. ¿Cómo le da después que bajó la pobreza a Milei, no? Lo explica Artemio López, una nota que está publicada hoy en el Destape. Sí, lo vi. ¿Cómo se hace ese artificio, digamos? Claro, ¿no? ¿Cómo se genera ese artificio? Contabilidad creativa. Sí. Hablando de Estadística de creativa, bolsillo y de inflación, hoy venía para acá y me quedé con un dato que me parece que lo quería comentar, porque siempre hablamos del tema de la inflación, de cómo el INDEC difiere de lo que uno ve. Yo todos los días paso por la puerta de un cafecito cuando voy a tomar en el colectivo. Salgo de mi casa, camino 5 cuadras, paso por la puerta de un cafecito. Hace 2 semanas el café con una media luna estaba a 4.300 pesos. Eso es casi un poco menos de $4. Es una barbaridad para un café con una media luna. ¿Cuánto dijiste? 4.300. Ahora está 5.200. Es decir, tenemos la inflación de Venezuela con precios de Abu Dhabi. Esa es la realidad del bolsillo del consumidor de clase media hoy. Una inflación que te hace subir un 25% de una semana para otro. Algo básico como un café y una media luna, que es un desayuno que en una época era hasta de clase trabajadora para el argentino, para el porteño por lo menos. Pero a la vez, esos niveles de inflación partiendo de precios que ya eran absolutamente ridículos. Hay cosas del transporte. Yo veo que ahora uno tiene que tomar en cuenta cuánto gasta el trabajador en transporte para venir acá. La verdad que ese era un tema que se trataba solamente con el personal doméstico. ¿Sí? Que siempre estuvo postergado en sus siempre ingresos. tuvo salarios muy bajos. No en periodistas que además, la verdad, no es por decir, pero ganan más que todos los otros medios que hay, lo acaba de decir el Cipreva. Y de todas maneras, el transporte se les hace un tema, se les hace un costo muy grande. Para alguien que vive en trabajar. el conurbano, venir a trabajar acá, a esta zona, Palermo, Plaza Italia, es decir, un hub. Constitución, Retiro, Plaza Italia son hubs, son lugares donde hay muchas vías de acceso, con lo cual abarata el costo del transporte. Son 50 lucas al mes. Cuenta que hizo Rodrigo Núñez, nuestro compañero, tomando como referencia que en muchos casos para acceder al primer medio de transporte interurbano, que sería el tren, se toma un colectivo municipal que no entra en la red SUBE. Entonces, entre la depreciación de la red SUBE como herramienta de ahorro, porque ya hay un transporte de 3 que no te lo toma, más el encarecimiento de los que sí están incorporados a la red SUBE, fundamentalmente el subte, que se espiralizó. El subte se fue a la mierda. Se espiralizó, y el transporte en colectivo, el promedio, para alguien que viene del conurbano, que es un viaje muy común, digo, a veces portenizamos mucho la mirada, o nos acusan con razón de portenizar mucho la mirada. El problema es que estamos hablando de un territorio donde habitan entre 7 y 10 millones de personas que transitan. También hay que decir que en el resto del país la gente ya pagaba un boleto mucho más alto. Exactamente, que acá, ¿no? y los traslados son más cortos, y en muchos casos en el ámbito urbano se vuelve. Si quiere vivir acá, no puede pagar alquiler. Si quiere vivir lejos, en capital, claro, el alquiler en el capital es una locura. Está en torno a 700.000 pesos. Y está buenísimo esto que traes de precios, no solo porque el viernes sale el IPC de marzo, que ya se espera que va a ser un número más grande que el de febrero, que fue a su vez más grande que el de enero. O sea que tenemos un 2025 donde la desaceleración inflacionaria se dio por muerta. En abril también viene aumentos de precios y aumentos en otros servicios. Yo sigo mucho los precios en general en la vida, y uno va viendo, yo tengo un lugar de lavautos en la esquina de mi casa que estaba a 10 lucas y ahora sale 14. Yo dije, chicos, 40% de donde lo sacaron, ese aumento de precios. Pero digo, hay una sensación de nuevo de una inflación que se está acelerando, que se ve en el supermercado, pero que se ve en los servicios también. Lo reflejó el REM, el relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central, que subió la expectativa de inflación para marzo, el mes que ya terminó, a 2,6, pero que además
el mes pasado esperaba que en abril perfore el 2%, ahora ya está diciendo no, ni en abril ni en mayo. Probablemente en junio, con suerte, volvemos a estar pensando en bajar de 2%. Y un punto importante es que ese REM se hizo antes de los anuncios de Trump. Claro. O sea, Claro, el REM del con lo cual- próximo mes va a ser Ahí me dice el Tano que la catastrófico. Nación Más estaba pasando aumentos y el aceite 10%. Que el aceite ya era caro, además. Bueno, aceite, el pan la semana pasada en Provincia de Buenos Aires, transporte. Yo te digo la verdad, la otra vez leía, viste, la nutricionista me da, bueno, esto es lo que tenés que comer, que te hace bien. Y yo, pero la gente no puede pagar esto. Aceite de oliva, palta, qué sé yo, todas esas cosas No. que viste. Y digo, sí, todo esto es muy caro. Además, en algún momento yo creo que hay que discutir por qué los dueños de las cosas básicas para nuestra vida son las principales fortunas del país. O sea, el dueño del aceite es uno de los tipos más ricos del país. Significa que le saca un margen de rentabilidad al precio del aceite demasiado alto. Yo no digo que no sea rico, que no sea muy rico, que no sea millonario, todo bien. Pero tan rico. El problema es que o sea, hay un dueño tan del rico. aceite. O dos o tres. Hay dos dueños del aceite, bueno, vos los conocés, dos dueños del aceite. Si hubiera hay 20, 3, 4 probablemente los Yo conté consumidores tendrían 3, mejores 4 de los- condiciones. Conté 3, 4 hace de los unos años cuando medicamentos. se reúne la Cámara, cuando yo llegué a ser el distribuidor de alimentos más grande del país, un día me dicen, che, se reúne la Cámara del aceite y te queremos invitar, porque vos sos el que más aceite está comprando en el país. Bueno, está bien, ¿dónde se reúne? Me dice acá en el restaurante Doña Emilia, en la parrilla en la Panamericana. Ah, mira, un restaurante, se reúne la Cámara. Me llamó la atención. Tal vez reservan un salón. Uno se imaginaba un salón, viste, una mesa grande, Claro. qué sé yo. Cuando yo llegué, eran dos, y ya por la mesa se veía que no íbamos a hacer más. Y claro, yo pensaba, y sí, es cierto, son dos. Son Es dos. Molinos y Aceitera General Dehesa. Así que éramos tres. Ellos los dos fabricantes más grandes, yo era el que más aceite vendía. Y ellos que se conocían hablaron de los hijos, de la familia, de los viajes, del amante. Y cuando nos estábamos por ir, uno dice, che, ¿cuánto subimos? ¿Subimos el 20%? Yo necesito el 24%. Listo, ¿a vos te parece bien, Roberto? Sí, sí, dije yo. Listo, se había reunido la Cámara del Aceite. Claro. Pero que además Ese es el un- nivel de competencia que hay en Argentina. Pero además de que no hay competencia, hay avaricia. Porque. Ya entramos. No, bueno, pero yo creo que en algún momento, si ya que estamos pensando en planes a futuro, hay que empezar a discutir rentabilidad. Yo lo muestro que es sistemático y el viernes, cuando estén los datos, voy a volver a mostrarlo seguramente. Yo me imagino a Ari en esa mesa diciendo, no, un poquito menos, un poquito menos. Bueno, no yo, para eso está el Estado. Hay un gremio que lo hace, Pero hay que es el que- gremio de los aceiteros. hay que discutir. Precisamente discute Sí, pero es un gremio, con los está libros bien, está abiertos. buenísimo, pero es un gremio muy chico, de un lugar sensible, si se lo frena no pueden exportar, es un gremio, está buenísimo, me encantaría que No, todo El fuera Estado, paritario. el Estado tiene que regular los Pero- incentivos y qué Pero sé si yo. está en la No, el Constitución. empresario se dedica a ganar plata. Pero si Totalmente, la pero por eso yo no participación de estoy- los trabajadores está en la Constitución. La herramienta existe. Sí, pero la tiene un solo sindicato que lo ganó en un momento que le estaban bajando el sueldo. Entonces, bueno, acepto que me bajes el sueldo en tanto y en cuanto me des una participación el día que gane. No, el caso de Sudna, decís vos, de los neumáticos. Sí, No, ahora están todos con los despido. bancarios también. Los bancarios también lo tienen. No, son efectivamente Mira, son gremios que han, justo repartido dividendos. no lo ganaron por imposición legal, lo ganaron Peleando. La lucha, como claro. todo. Sí, Esto nos claro. lleva al paro de mañana y pasado, ¿no? Porque hay una fracturita ahí muy interesante para evaluar la efectividad del paro, que es lo que el hicieron los retiro del de la UTA. transporte no tiene nombre. Los tipos hicieron un paro a propósito para que le declaren la, Claro. ¿cómo se dice? La Conciliación obligatoria. conciliación obligatoria para que el día que llegue el paro de los CGT ellos estén en conciliación. Eso fue el viernes no se pasado. puede creer lo que han hecho. Eso fue el Pero viernes además no pasado. alcanza. La conciliación obligatoria no está por encima de un paro general. Bueno, ellos lo están haciendo. Hay que explicarlo. Hay organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer nivel. De primer nivel son las comisiones internas en cada empresa, cada lugar de trabajo. Son las que eligen directamente los trabajadores, votan por sus delegados. La de segundo nivel son los sindicatos, que según la ley argentina hay uno por actividad. Esa es la gran característica que hace distinto el sistema sindical argentino que el de otros lugares del mundo, donde el primer y el segundo nivel muchas veces se mezclan. Hay un sindicato por cada empresa. El tercero es la CGT. Bueno, las conciliaciones obligatorias afectan al primer y al segundo nivel del sindicalismo cuando toman medidas de fuerza, nunca al tercero, porque se considera que las confederaciones lo que están discutiendo es otra cosa, no son conflictos puntuales con empresas o con patronales puntuales. Ayer habló con nuestro compañero Mariano Martín Daer,
Sí. Bienvenido, doctor. Bienvenido de regreso al Destape después de ¿cuántos años? ¿5? Y desde la pandemia, 5 años. una vez que le hicimos una entrevista donde le preguntamos por qué la CGT en pandemia aceptó que las empresas pagaran el 75% de los sueldos, no el 100%, a cambio de nada. Porque vos decís, bueno, a cambio de un bono, a cambio de que cuando termine la pandemia lo recomponemos, bueno, a cambio de nada. Y se enojó y nos amenazó. No vamos a pelear de nuevo, que acabamos Claro, de Miguel se Roger. reconciliaron Todo el ayer. trabajo de Mariano Martín estamos tirando por la borda. Perdón, yo puedo decir... Sí. No, pero esa memoria tuya, Claro, hay que una hacer cosa- algo con la memoria de Ari. memorioso sí, Tenía rencoroso razón, no. tenía Ari. razón Daer, no. Memorioso no, No digamos rencoroso nada. ese No, concepto. yo estoy simplemente contando bienvenido, le dimos la bienvenida. Como ¿verdad? dijo Le dimos Mirta la Legrand, bienvenida. yo soy memoriosa. no Claro, rencorosa. bienvenido. Daer en el tape número 1 trataba de explicar la situación esta de la UTA, que al final aparentemente va a ser el único gremio del transporte y el único de los 50 gremios. Ahora que va a salir Jonathan Eguier desde La Rosada, ojo. Bueno, Viene- Recordemos que la UTA fue el gremio que en la campaña electoral apoyó a Milei. No, y Roberto Fernández es un mileísta declarado. Pero escúchenlo a Daer en el tape número 1 justamente hablando de esta situación porque fue hallazgo de nuestro compañero Mario Martín anoche, una palabra a 24 horas de un paro muy requerida. Si no hubiera hecho el paro. No, pero digo, más allá de que haya disidencias ahora, respecto del impacto de esa conciliación, todos hemos recogido la información desde adentro de la UTA diciendo, en lo que nuestros abogados nos dicen es que si nosotros adherimos al paro del 10 de abril, tenemos un problema. Bueno. Sea o no cierto, digo, no estoy peleando con el dato en este caso. A ver, la UTA hará lo que quiera hacer la UTA y eso lo tendrá que dar, los compañeros de la UTA lo tendrán que refrendar frente a sus compañeros, ¿no? A sus delegados, a sus bases. Sí. Digamos, yo en eso no voy a opinar. Lo que sí está claro que de los 50 gremios que componen el Consejo Directivo de nuestro CGT, el único ausente en la reunión fue la UTA y hubo 49 gremios que aclamaron la declaración de la medida de fuerza. Bueno, ¿no? ahí hay dos datos que da Daer. Primer dato, está muy bien de pelo Mariano Martín, mis felicitaciones para él. Y segundo dato, no, pues es un dato relevante. Qué jodido que es para entrevistarte. Da dolor de estómago. Yo voy ahora me va a entrevistar Mariano Martín. La puta que lo parió. Segundo dato, Daer hace alusión a la relación de Roberto Fernández con las bases. Dice, bueno, tendrá que vérselas con las bases. ¿Qué está pasando en las bases de los colectivos particularmente? Hay una línea interna de la UTA que se referencia con la empresa Dota que ya había dicho que no iba a parar. Esa línea interna que está enfrentada a Roberto Fernández suele hacer exactamente lo opuesto a lo que decide el gremio. Ajá. Y a partir de esas posiciones se van midiendo la cantidad de afiliados, voluntades, representación. Bueno, Fernández hizo este movimiento que vos bien describías, es decir, fingir un paro para que le dicten la conciliación obligatoria y tener la herramienta para no parar, porque según Fernández no iba a tener adhesión el paro por cómo viene creciendo su opuesto, Bustinduy se llama su opuesto, dentro de la UTA, para no dar una muestra de debilidad. Eso explica informalmente Fernández. Hay otra explicación que no la da Fernández, sino quienes observan esta situación, que es, en realidad Fernández se pasa de mileísta y hace todo un mecanismo para no hacerle Pero paro. además, o sea, hay dos sindicalistas que se pelean a ver, yo hago menos paro que vos. Claro. No, yo hago menos paro. Claro. ¿Cómo es? ¿Es una pelea rara esa? Bueno, no te olvides que el papá de Milei es patronal en este sector de los colectivos. Tenés razón. O sea que es un ámbito donde, te diría que es el único donde Milei, por rasgos familiares más que por su propia característica de comprensión o su capacidad de comprensión, es un ámbito donde puede tener más conocimiento. Cierro con esto. Para todos los demás gremios de transporte, y ayer hubo un comunicado de la CAT, que es la Confederación de Gremios de Transporte, ratificando el paro de aeronaves, ferrocarriles, taxis. Es decir, todos los demás medios de transporte van a adherir al paro de 36 horas. Claro, empieza miércoles. Claro, ¿por qué dejó abierta esta duda? Porque aparentemente sí los gremios de transporte van a
operar en la tarde-noche del miércoles para que las personas que participen de la manifestación puedan volver a sus casas y después hacer un paro activo. O sea, el miércoles la CGT va a estar con los jubilados en el Congreso, empieza el paro ahí al mediodía, va al Congreso y el jueves... es el paro total. Es el paro total. Con transporte el miércoles. O sea, convocatoria a paro con movilización el miércoles, a excepción del transporte, que cumpliría la función de trasladar a las personas que se manifiesten desde y hacia la manifestación. La manifestación va a ser en el Congreso acompañando la marcha de los jubilados. Esto va a ocurrir el miércoles. Y después, para que se efectivice el paro activo, el jueves desde las 0 no hay transporte, a excepción de los colectivos. Ok. Recién les mandé a la producción para que lo pongan al aire, porque se está llenando de canas, se está militarizando el Congreso otra vez. Creo que es por el tratamiento del caso Libra, Nico. Hoy a la tarde va a haber una sesión en la Cámara de Diputados, o por lo menos está convocada a partir de las 12 del mediodía, una sesión en la Cámara de Diputados, donde se van a tratar los distintos proyectos de distintos partidos, opositores, dialoguistas y demás, sobre la investigación del caso Libra, además de los proyectos que tienen que ver con la moratoria previsional y con otras cuestiones que hacen a la vida de los jubilados. Y ahí el punto está que el gobierno está trabajando doblemente para tratar de que la sesión no tenga lugar, justamente para salvar a Milei de las investigaciones por Libra, pero también para no tener que volver a discutir el tema previsional, que sabemos que es un tema que al gobierno no le redunda bien en las encuestas. Recordamos que hace algo más de 2 semanas los diputados habían votado un emplazamiento a las comisiones para que le den un avance al tratamiento de los proyectos que giran en torno a la investigación de Libra. Estamos hablando acá no del proyecto que pide un juicio político. Ese proyecto por ahora el bloque Unión por la Patria lo dejó a un costado porque sabe que no tiene apoyo suficiente y no quiere que impida que se avance en otras medidas. Medidas como cuáles, bueno, básicamente hay 3 grandes bloques de medidas que van a discutirse esta tarde si finalmente hay quórum. Uno tiene que ver con la conformación de una comisión investigadora, es decir, una comisión especial en la Cámara de Diputados que pueda convocar testigos, que pueda pedir pruebas y demás. Hay antecedentes de comisiones investigadoras importantes en el Congreso, con la deuda, con el caso AMIA, etcétera. El segundo tiene que ver con la interpelación de funcionarios del gabinete, una interpelación que alcance incluso a Karina Milei, y por eso el gobierno quiere frenarla a como dé lugar. Hay diputados que proponen que Karina Milei y que otros funcionarios vayan a responder preguntas en el recinto del Congreso. Y por último, un tercer bloque de propuestas de los bloques más cercanos al oficialismo, que lo que plantean es un pedido de informes por escrito. ¿Sí? Darle una serie de preguntas a la Casa Rosada para que tenga que contestar por escrito. El pedido de sesión tiene la firma de los presidentes del bloque de Unión por la Patria, del bloque de Pichetto, del bloque Democracia para Siempre, de la Coalición Cívica y de la izquierda. Si uno suma los diputados de todos esos bloques, da 136. Es decir que deberían conseguir quórum. Ahora, ya hay 8 diputados de Unión por la Patria que avisaron que no van a estar presentes. Hay 6 de los radicales que también están poniendo en duda su presencia. Del bloque de Pichetto sabemos que, más allá de que se juntaron para negociar contratos y lugares en las comisiones, nunca votan todos juntos, con lo cual a esta hora se calcula que hay alrededor de 126 culos asegurados para el quórum. Faltarían 3, y ahí hay que mirar, por un lado al UCR de Loredo y por el otro lado al PRO. Yo diría del UCR de Loredo esperemos poco y nada. Del PRO, ojo, porque todavía hay 2 o 3 diputados del PRO que responden a Mauricio Macri, y que si Macri les pide que den quórum, lo van a dar. Macri ayer fue muy ambiguo. Dio una nota extensa, habló del tema Libra, creo que tenemos por ahí el video. Yo perdí el papelito, les pido 1000 disculpas. Ahora vayan buscándolo, me avisan cuando está. Habló del tema Libra y no dio una definición clara. No dijo sí, hay que investigarlo, pero tampoco lo minimizó. Con lo cual hay una duda de si puede haber diputados del PRO habilitando el quórum. Si hay quórum, hay número después para que la oposición consiga aprobar algunas de estas medidas que se proponen. Pero escuchemos a Macri. Mi primera preocupación, ¿no?, cuando veo el viaje y el desgaste de todo este tema con la justicia, el desgaste
Bueno, recibiendo pero- gente sí. que googleándola no la podés recibir. O sea, Darío Nieto controlaba mi agenda, chequeaba, googleaba, después consultaba a Secretaría General, si era del exterior, Cancillería. O sea, no podés recibir esos tipos de libra que ya googleándolos te das cuenta, ¿no? O sea... Está con la lima. Está ahí esperando, por eso hay mucho suspenso hasta ahora en la Cámara de Diputados a ver si finalmente va a haber o no quórum. Esta tarde, como dijimos, si hay quórum, además de el tema Libra, se va a discutir los proyectos que tienen que ver con jubilaciones. Son proyectos que no tienen dictamen, que necesitan 2/3 entonces para salir. Entonces lo que quiere hacer la oposición es el mismo caminito que hizo con el tema Libra. Es decir, votar con mayoría simple un emplazamiento a las comisiones, es decir, ponerle una fecha a las comisiones para que tengan que dictaminar. Y una vez que esté ese dictamen, después llevarlo al recinto. Esto podría suceder después de Semana Santa. Muy bien, estamos con Jonathan Higuera en Casa Rosada. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Hola Roberto, hola a todo el equipo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo está todo por Estaba ahí? escuchando. Y a ver, acá sigue un poco la línea de la semana pasada. El gobierno no tiene reacción, no va a reaccionar, digo, no va a tomar ninguna medida. No es que va a haber una medida extraordinaria por lo que está pasando en el mundo o por las medidas de Trump. La decisión de Milei es seguir apostando al pleno que ya tiene ahí puesto, que es Donald Trump. Cada día le va sumando una fichita, ¿no? Pero la apuesta sigue siendo Donald Trump. El gobierno quedó en un lugar incómodo porque está todo el mundo señalando a Trump y el gobierno, sobre todo Javier Milei, no va a salir a pegarle a Donald Trump. Puede haber algún troll por ahí perdido que salga a pegarle a Trump por lo que está haciendo, porque perdió mucha guita y demás. No va a ser el caso ni de Milei ni de este gobierno. Así que por ahora la única decisión del gobierno es abrazarse a Donald Trump. Che, Milei posteó a un Donald Trump que está orinando contra un ventilador y le vuelve y como diciendo esto las medidas que tomaste te hicieron mal a vos, y después lo levantó el posteo, pero anda dando vuelta por ahí. Yo te quiero contar algo que me contó. Mira, yo hablé con una de las personas, tal vez ahí está esto es el posteo en Instagram, es un reposo en Instagram. Te quiero contar algo. La semana pasada hablé con tal vez la persona que más retuitea a Milei. Hay una persona que es la que más retuitea a Milei. O sea, yo creo que si haces un ranking de las personas retuiteadas a Milei, esta persona es la más retuiteada a Milei. Y el otro día me dijo, el otro día escribí un tuit y en menos de medio segundo ya estaba retuiteado por Javier. Me dice, tengo miedo de escribir cualquier cosa porque yo estoy creyendo que Milei ya no me lee, que directamente me retuitea. En eso anda Milei con las redes. Así está. O sea, es peligroso. Él se la pasa retuiteando, reposteando y demás en Instagram. Ya se nota que no lee lo que retuitea, solamente ve que lo escribe tal persona y ya está. Y me decía él, tengo que tener mucho cuidado porque el día de mañana me pone una burrada, me va a retuitear y me van a matar. Entonces tengo que tener cuidado porque Cuidemos evidentemente... al presidente de sí mismo, sería. Sí, porque ya directamente se nota que no lee. Este me parece que es el caso. Lo vio, vio que era de Nick, le divirtió y lo reposteó. Y después lo tuvo que eliminar porque seguramente le dijeron, che, mirá que lo estás bardeando a Trump. Bueno, ese es el uso de Milei, ese es el peligroso uso de Milei en las redes. Por eso lo que estamos viendo que contaba Nico recién. Ahí aparece el caso Libra y ahí aparece un montón de cosas. Me quedo con esto de Macri que decía, que elogiaba a Darío Nieto. Y me pregunto si Milei tiene un Darío Nieto. A ver, los posibles Darío... Milei no tiene un Darío Nieto, alguien que le maneje la agenda minuto a minuto. Los posibles que tiene alrededor, una es Karina y otro es Santiago Caputo, pero no cumplen exactamente el rol de un Darío Nieto que te puede llegar a cuidar el entorno, que es lo que le cuestionaba en estos momentos y lo que le está cuestionando en estos momentos Mauricio Macri. Sobre tu pregunta, acá sigue eso, digo, siguen apostando a Donald Trump y a esperar el cierre del acuerdo. No mucho más que eso. Acaba de entrar hace minutos nada más Lilia Lemoine. Hay que ver qué se viene. Evidentemente se viene algo. Ayer entró Lilia Lemoine y Milei salió a hacer un video de campaña con Adorni acá a unas cuadras. No sé si se viene una entrevista o algún tipo de anuncio, pero vamos a ver. Cuando entra Lilia Lemoine... Va a maquillarlo. Entra porque va a maquillarlo. Sí, cuando Milei se maquilla es porque va a suceder algo. Puede ser algo chiquito como una entrevista y puede ser algo muy grande como un anuncio. Así que ahora voy a averiguar en minutos nada más. Vamos a saber por qué vino Lilia Lemoine. Siempre que viene Lilia se encienden las alarmas porque algo va a haber. Pero bueno, ahora voy a averiguar. ¿No da notas? Si no está maquillado, ¿no da notas? No hay manera. No, Milei no sale en cámara si no está maquillado. No hay ninguna manera. Milei solamente aparece en algún lugar si tiene una buena... poción sobre la cara, así que seguramente
algo va a suceder en algunos minutos. No sabemos qué todavía, ahora en unos minutos les estaremos contando. Así que ese es el panorama acá, digo, no va a haber ninguna medida, se va a seguir apostando a Donald Trump y se va a seguir en esta misma línea. Digo, por ahora es aguantar, plan aguantar hasta que se cierre, hasta que el FMI se junte el board y comunique el acuerdo. Hay que hacer un asterisco en el swap. Yo creo que la discusión que se viene en los próximos días acá adentro es el swap. Yo creo que Claver Carone tocó un cable rojo que va a incomodar a todos, porque Milei queda en una situación incómoda, pese que a uno siente que lo mejor diga, bueno, Milei patea todo, le dice chau a los chinos, quédate con el swap, yo arreglo con Donald Trump. No va a ser así, y no está siendo así. No, el gobierno podría tranquilamente salir a respaldar las palabras de Claver Carone. No está en esa sintonía por ahora. Es un tema muy incómodo el swap, porque es un tema que va a mostrar un Milei que va a tener que mostrarse con más cintura política de la que uno lo conoce o lo ve. Ya lo vimos el año pasado con China, que en un momento reculó, cuando China le salvó el swap, lo apretó con sacarle el swap, dijo, no, pará, los chinos son buenos, son todos lindos, está todo bien. Yo creo que se va a dar algo similar ahora. No sé cuánto Milei se la va a jugar por la idea de Claver Carone. Vamos a ver otro tipo de Milei, tal vez, así que es un tema complejo. Vi ahí que salieron desde China fuerte con el tema swap, con Argentina. Es un tema delicado para los tres países, para Estados Unidos, para China, porque a lo mejor Argentina se convierte en un escenario de disputa entre ellos. En medio de la guerra comercial, Argentina se convierte en una disputa porque a China le sirve, porque Milei es el títere de Donald Trump, básicamente. Eso es lo que está pasando, claro, es un territorio de disputa. Como decía Serrat, van a cagar a casa de otra gente. O sea, se están disputando, claro. O sea, le viene bien a los dos a Argentina. Entonces hay que ver cómo se mueve Milei. Y Milei no se está moviendo como siempre. No pareciera ir a patear el tablero. Similar al escenario del año pasado, donde vimos un Milei que decís, bueno, se transformó en un político ahora. El tema es que la cantidad de dinero que le den depende de estas condiciones. Claro, la cantidad de dinero que le dé el fondo, decís vos. Claro. El fondo, claro. Es un poco lo que comentábamos en los últimos días. Ya el margen de maniobra de Milei se achicó muchísimo. Claro. Si Milei se enojara con Trump y decidiera decir, bueno, doy un portazo, me voy a negociar con China y todo eso, la verdad es que ya el nivel de concesiones que se hicieron y la dependencia que tiene del Fondo Monetario, pero también directamente de Washington en un montón de aspectos, hace que Trump hoy en día con 2 tweets lo puede defenestrar a Milei. Claro. Si Trump saca 2, 3 tweets diciendo Milei fue una gran farsa, prometió que era un verdadero patriota, esas cosas que hace Trump, lo hace todo el tiempo. ¿Cuánto le dura la confianza de los mercados, de las empresas, de la embajada, del PRO, de los radicales, de los gobernadores? Ayer un operador muy avisado del mercado de estos que sacan la ficha dice... Ya no le alcanza el acuerdo con el Fondo Monetario, ni con el Banco Mundial, ni con la CAF, ni con el BID, ya no le alcanza nada, porque los números no te dan para que pague la deuda de enero. Y cuando vos ya ves hoy que al gobierno no le están dando los números para enero del próximo año, antes de las elecciones vas a empezar la dolarización. Por más que desembolse el fondo, por más que logre todo el paquete, antes de las elecciones va a tener una corrida muy, muy fuerte, pues ya va a estar empezando la dolarización precrisis de enero de 2026. Ojo con que la respuesta a esto no sea una dolarización de la economía argentina, que era una de esas cosas que los demócratas le decían a Milei, che, no, mirá, hasta acá, y que Trump en esta nueva mirada de un mundo dividido en áreas y demás, a lo mejor... Y de hecho sé que es un tema que se estuvo hablando, puede apoyar, puede darle apoyo a Argentina. En esta idea de una Argentina casi como un virreinato o un protectorado, con un ministerio de Economía elegido por los yanquis, con una elegida con los yanquis, y que directamente te pongan la dolarización como una especie de cepo para que no se pueda salir de ese esquema, gane quien gane las próximas elecciones. Claro. Eso ahí la masa de dólares... Que es mucho perdón, más que esos 20.000 millones de dólares de lo que estamos hablando. ¿Qué decía Johnny? No, ahí la clave es la suba de tasas de la Fed. Digo, ahí hay que ver qué pasa, porque digo, con la suba de tasas la dolarización se hace más difícil. Acá hablan de que todo esto que está pasando, si bien no complica ahora en el corto plazo o en el mediano, sí en lo que es el plan económico de Milei. A largo plazo sí lo complica. O sea, en algún momento había una idea de prender fuego el Banco Central.
todo este escenario no pareciera ser favorable al plan económico de Milei a largo plazo. Dicen que en el corto o mediano podría no perjudicarlo, pero en el largo es otra cosa y hay que estar atento, obviamente, porque nos va a perjudicar si finalmente la Fed sube las tasas. Así que Sí. hay que estar atento a eso. Sí. Johnny, ¿y de política qué se dice? ¿Cómo está Adorni en la ciudad? No, a ver, ayer giró mucho que Pagni dijo que el gobierno cree que Santoro gana la ciudad. Lo dijimos acá hace casi un mes, que el gobierno cree que Leandro Santoro gana la ciudad. Lo vuelvo a repetir porque lo dije hace un rato, pero se viraliza cuando lo dice Pagni. Pero el gobierno cree que gana la ciudad. Igual creen que Adorni va a ser una gran elección, tal vez segundo. Entra seguramente Adorni, van a entrar varios. Digo, sigue siendo fuerte la lucha acá en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente acá ayer celebraban el ruido o ruptura, llamémosle, del peronismo en la provincia de Buenos Aires, porque claramente sienten que cuando se divide el peronismo hay una división grande en el peronismo. El favorecido puede llegar a ser Milei o La Libertad Avanza. Digo, nadie puede todavía afirmar de que si el gobierno se rompe y se divide, tal vez se mete un libertario en el medio y te sale primero en alguna sección. O sale primero en la provincia. Digo, la ruptura también del peronismo obviamente acá es festejada. Ayer había un tuit de Santiago Caputo dando vuelta que decía divide y reinarás, o divide y dominarás todo, lo decía en latín, no sé, en romano, en lo que escribe Santiago Caputo. Bueno, esa es un poco la idea acá. Digo, si ellos Johnny, logran una división acá, sí. Tengo dos preguntas. A ver, Murano, la pregunta Murano, está complicada. ¿Es cierto, porque es un rumor que ayer circuló mucho, que hubo una reconciliación con Brindis hace unos 10 días más o menos? Sí, entre Karina y Santiago. Una reconciliación con Brindis hace 10 días, pero que ayer una campaña viral respecto al supuesto video que involucraría a un director del Banco Nación volvió a romper el vínculo. A ver, siempre es que hay alguna cuestión en redes que va muy teledirigida a Karina y que pareciera que viene, no sé, del peronismo de donde sea, siempre hay alguna sospecha de que esté metido Santiago Ayer Caputo lo que acá dentro, pasó, obviamente. vamos a contarlo porque quien no está al tanto. Sí, Ayer lo que contá la pasó película fue entera. Sí. una campaña en Twitter, en X, muy intensa contra Pilar Ramírez, a quien muchas cuentas autopercibidas libertarias o identificadas con esas ideas acusan de camporista. Pilar Ramírez es la operadora de Karina en la ciudad y es quien armó la lista junto a su marido, director del Banco Nación, llamado Darío Wasserman. Bueno, se difundieron especulaciones, supuestos respecto a comportamientos económicos en la campaña del 23. Donde Wasserman cumplió un rol importante. Era anfitrión de encuentros entre Milei y empresarios que se cobraban. Bueno, esas maledicencias... Así que gente de Karina piensa que por ahí es Caputo el que está atrás de eso. Bueno, esas maledicencias generan, por supuesto, rispideces. Entonces la que pregunta... hace poco se habían amigado. Hace 10 días brindaron en un encuentro íntimo por el cumpleaños de Karina, ¿no? Ese fue el evento de reconciliación. En la Quinta de Olivos. La Quinta de Olivos. Sí. Y ayer no tenés noticia de que se haya roto de vuelta el vínculo. Karina no le adjudica a ese dispositivo. Murano sabe a qué hora va a llegar Trump a su quinta en Estados Unidos. porque ¿Y hay sabe un en mozo- qué lugar brindaron? Hay un mozo de la casa de Olivos que me De dijo, Oliva que- ¿sabes qué me llamó la atención? Que estuvieron brindando acá y estaba Santi. Hay un dato ahí igual. Vos sabés que yo tengo un hombre sí. de talar metido dentro de la quinta. Sí, por eso. Hay No, un dato gente más de ahí, todos porque lados. ayer esta versión que tomó impulso en las redes sociales hablaba que de esas cenas quedó algún tipo de registro audiovisual que registraba el momento en el cual Karina recaudaba la contribución voluntaria de cada uno de los comensales. Y que sería Pero ahí está ese una registro cena de audiovisual... campaña, bueno.
y que sería ese registro oficial el que le dio a Pilar Ramírez y a su marido la llave para cerrar las listas en la Me parece medio ciudad. fantasiosa esa parte A mí me parece, de la especulación. A mí me parece que es una especulación que no tiene mayores sustentos. Ahora bien, ayer... No la parte de la recaudación, la parte de la extorsión. No, la parte de la recaudación tiene mucho... La parte de la recaudación me parece muy verosímil. Sí. Ayer una fuente me manda el recorte de una nota donde se consigna esta versión y me dice, ¿vieron que nadie supo explicar por qué lo corrieron a Marra? Y nada más. ¿Es eso? No, simplemente yo cuento lo que me manda una fuente a mí con una versión que dice acá. Algo fuerte pasó para que lo echen a Marra, la verdad. Y nadie lo supo explicar, eso es cierto. Puede ser. Y Marra es un competidor interno directo de Pilar Ramírez. No sé por qué Era un estamos competidor asociando interno. palabras como recaudación y Marra en la misma oración. ¿Sabés que no me gusta? ¿Sabés Por que no eso, me me parece que estamos haciendo una asociación Ya libre. te lo he dicho muy A bien. Milei le mandan mensajes prometiéndole 30.000 palos. A mí me mandan mensajes con este tipo de cositas. En la asociación libre, asociar a el tipo- Marra, recaudación, Karina, todo en la misma oración me parece delicado. Yo invertí en A ver, atún y no me es fue mal. cierto que no hay un argumento que convence sobre la expulsión de Marra. Todos los argumentos son livianitos y hay un odio gigantesco entre Marra y Karina y Marra. Porque Marra también, no es solamente de Karina para Marra, de Marra para Karina también. Y ningún argumento convence de todos los que dijeron. Algo evidentemente hay más grande atrás que todavía no lo sabemos o todavía no lo supieron explicar. A ver, vamos a rearmar esto. Karina y Santiago Caputo, desde el comienzo del año, vienen teniendo una relación bastante complicada entre ellos. Esto medio que termina en que Karina lo deja fuera del armado de las listas a Caputo. Por ahora no hay ninguna persona del entorno o del círculo político de Santiago Caputo que vaya a integrar una lista de las que está armando Karina. Hace unos días... El gordo hubo una Dan especie de quedó afuera, ¿no? Sí, pero más por decisión propia también. Si el gordo Dan ¿Cómo por quiere decisión propia? ser candidato- Si pidió públicamente que lo incorporaran a una lista. Dijo, nosotros, los de la primera hora, tenemos que estar en una lista. En su streaming. el gordo Dan en privado le dice a todo su entorno que no quiere ser candidato, no quiere ser oficializado, no quiere ser el gordo- estar quiere ser el gordo Dan. quiere ser el No gordo quiere Dan, ser por más de lo candidato. que digan las redes. No quiere ser ¿Puede nada, ser no que quiere no ser ni quieran ser vocero. candidatos por el riesgo a perder? Ojo que También perder, puede ser. Perder es complicado fuerte. en política, ¿eh? Y más boludo es la cara de Sí. boludo que te queda. La más complicado es la cara de boludo que te queda. Claro, como decía el Tati Bernet. perder es complicado, ¿no? Hay expertos en eso, Y ¿eh? lo último, Pero- nuestro hombre en la Rosada, en la provincia, Sí. ¿van juntos con el PRO hoy por hoy? Va a haber un acuerdo dirigencial. Lo que quiere hacer Santiago Caputo es borrar a Macri de todos lados. Santiago Caputo quiere hacer desaparecer a Macri. O sea, quiere terminar con Mauricio Macri. Es el gran escollo que tiene para un montón de cosas y acá obviamente ya están a niveles exageradísimos de calentura contra Mauricio Macri, que va creciendo cada vez más porque estamos en campaña. Mauricio Macri sabe lo que es una campaña. Es bastante vivo y lo estamos escuchando día a día pegarle a Santiago Caputo y a Karina Milei. Así que hay que ver qué pasa con eso. Hay que ver, acá la clave es cuánto Macri quiere trabar ese acuerdo en la provincia. ¿Qué va a hacer con Santilli? ¿Qué va a hacer con Ritondo Mauricio Macri? Si Mauricio Macri se queda inactivo, van a una especie de alianza y ahí que se van a empezar a pelear a ver qué nombre le ponemos. Acá quieren que sea la Libertad Avanza, Violeta y que solamente sea un acuerdo dirigencial donde el lugar 2, 4, 6 sea de algunos del PRO. Y el PRO va a querer meter algún otro nombre, algún otro color. Hay que ver hasta dónde le da para negociar a un Santilli, un Ritondo, si no está Macri. Hoy el debate es ese, y insisto, acá festejan, ¿sí? Van 2, 3 listas del peronismo. Es una gran noticia, obviamente, para el gobierno y para la Libertad Avanza, lo que pasó ayer. La verdad que Macri le hizo algo fuerte, yo no se lo perdonaría, que es, antes de la apertura del mercado, en el medio de la crisis, decir el dólar está atrasado. Es difícil pensar terrible. en algo peor que te puedan hacer. Eso Terrible. sí no No, es cierto. Eso sí no es cierto, Johnny, que le mandó un mensajito a Donald. Bueno, ellos tienen... Él habló de Otro Donald, mozo. Macri, ¿eh? No. Él habló de Donald. Ayer Macri, a ver, todos le decimos Trump a Trump. Sí. Macri le dice Donald. Mi Pero Macri amigo es amigo tiró de un par de verdad, veces. Pero Macri es amigo de verdad, no es como Milei, ¿eh? Macri Por es eso. amigo de verdad. No es Yo a mis Milei, amigos que los Milei tengo en el WhatsApp. Sí. Tengo gente que no no amigo de verdad, claramente quiso dar la impresión de que tiene una cercanía que Milei no Es que tiene. la tiene. Claro, De hecho, las fotos que hicieron públicas en esas reuniones, cuando Trump estaba en la diáspora y Macri también, eran fotos de
exhibición de coordinación, si se quiere. Ahora, tienen un vínculo histórico. Amigos. Tampoco creo que le conteste el WhatsApp ahora cuando está en el medio del conflicto con China y demás. Bueno, yo digo que es mucho más posible que Trump por lo menos le clave el visto a Macri que a Milei, las dos cositas azules, por lo menos a Macri le clava el visto. Los dos igual están vendiendo más de lo que tienen. Trump con Milei no habla. Lo confesó el propio presidente. Macri tiene una relación histórica. Se odian como se odian los millonarios, porque los millonarios se tienen que odiar. Si los dos son multimillonarios, se tienen que odiar. Pero tienen una relación histórica. Digo, si hay que evaluar ambas amistades, pongamos entre comillas, es mucho más amigos, si bien no son amigos de la diaria. Macri y Trump que Milei con Donald, como le dice Mauricio. Digo, está tocando también ahí un poco. Mauricio evidentemente está jugando todas las cartas, y evidentemente tiene más cartas. Así que habrá que ver cómo sigue la relación de Mauricio Macri, sobre todo con la Casa Rosada. Dijo ayer que no hablan desde agosto con Milei y Macri. Desde agosto, casi un año ya. Es mucho. Escúchame, o sea, Macri por un lado no se hay, habla ¿no? con Villarruel y no con Milei. Candidaturas testimoniales no hay, ¿no? ¿Acá en la Casa Rosada? ¿De Karina Provincia? Acá. No, porque ayer surgió la posibilidad de que tanto Jorge Macri como Adorni, por la Libertad Avanza, estimulen candidaturas testimoniales. En el caso de Jorge Macri, con Hernán Lombardi y con Laura Alonso, ¿no? Que serían testimoniales de la lista del PRO. Y que si es así, entonces en la Ciudad de Buenos Aires tendrías varios testimoniales. ¿Macri piensa que Laura Alonso es tan buena candidata como para que sea testimonial? Tampoco es que tiene mucho, ¿eh? Yo te quiero decir algo. A ver, a lo García Mansilla, acá nos decían hasta el último día que Adorni no iba a ser candidato a la legislatura porteña y lo fue. Hoy es lo mismo con la candidatura testimonial. Te insisten en que Adorni no va a ser candidato testimonial y que en diciembre asume. A mí déjame dudar hasta el 10 de diciembre si Adorni va a asumir o no. Yo sigo dudando. Johnny, muchas gracias. Sí. Grandioso, por favor, como siempre. Un abrazo. Nos vemos mañana. Les mando un abrazo grande. Chau. ¿Qué va a hacer Murano hoy? ¿Qué va a hacer? Vamos a hablar de economía real. Vamos a hablar con verdulerías, con panaderías, donde se empiezan a percibir algunos comportamientos de consumo que son de crisis, bien de crisis. Por ejemplo, algunas cosas que ya hemos comentado. Comprar pan o facturas de ayer. Ir a pedir a la verdulería de a unidad, cosa que en general es poco habitual, o era poco habitual hasta hace poco tiempo. Las facturas dejaron de venderse. Una manzana, 2 tomates, de a unidad. Y un comportamiento que no tiene que ver con una vida con mucha vorágine y compras para el día, sino que tiene que ver con cuidado del mango, y está directamente relacionado con lo que decía Cande. Hay otro informe de la consultora Moguier, que lo vamos a detallar, porque esto que dijo Cande en números, lo traduce en comportamientos sociales. Un dato nada más. El 60% de las personas que se consideran de clase media asumen que nunca van a poder comprar una casa. Claro. Eso es un cambio de comportamiento social de los que se perciben de clase media que cambia mucho en términos de perspectiva política. Mi viejo eran pobres y compraron una casa. Bueno, nos tenemos que ir. Son las 11:55. Quédense con Adrián Murano. Muchas gracias por acompañarnos. Mucha gente, como siempre. Un abrazo a todos y a todas. El Destape 1070. El Destape 1070. Radio y punto.